no podemos hablar de respetar los derechos humanos en un estado donde no hay libertad, donde no hay democracia. Es decir, cuando tenemos un régimen de facto puesto, digamos, que ya no respeta las reglas propias de la democracia, es muy difícil respetar los derechos humanos, por lo que cualquier acción, cualquier política pública, pues no solo carece de legitimidad, sino que está impuesta por un poder fáctico. Bueno, hoy tengo el gusto de recibir en este espacio a Edgar Estuardo Dalón, funcionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tengo que decir también que me place mucho presencia comisionado, y a la audiencia que nos ve también, a pesar de ser guatemalteco, es una persona que conoce muy de cerca la realidad cubana, porque ya lleva varios años en la comisión, sobre todo muy vinculado con los temas cubanos. Este es el segundo mandato, ¿verdad? Es correcto, segundo mandato y el honor de ser relator de Cuba por 6 años. Un verdadero gusto estar acá con usted hoy en su programa. El gusto es nuestro, el gusto es nuestro. Comisionado, hoy, esta tarde, va a presentar en la FIU, en la Universidad Internacional de la Florida, un informe recientemente elaborado por la Comisión Interamericana con relación a las misiones médicas. Pero yo, para iniciar esta conversación, quisiera utilizar un video de un analista cubano, además aireado por la CNN hace apenas unos meses, y que resume un poco las discusiones políticas que se están teniendo en torno a las misiones médicas y que me gustaría utilizar como pie forzado para iniciar nuestra conversación. Escuchémoslo un minuto y a la vuelta le hago la primera pregunta. ¿Cuál es la crítica fundamental? Y ahí yo creo que hay dos críticas fundamentales. Una es que el gobierno cubano tiene una posición un tanto confiscatoria con esos salarios, cuando le paga el 20%, 25%, se habla 30%, una parte en Cuba. Hay regulaciones que dicen que le quitan el pasaporte o denuncia de que le quitan el pasaporte cuando están sirviendo en su misión. Y eso daría un espacio para hacer una crítica desde el paradigma de derechos humanos a cosas que ocurren con esas misiones. Pero en la práctica es muy difícil intuir eso, porque la política norteamericana de crítica a las misiones no es una crítica de derechos humanos, es un tipo de campaña contra el gobierno cubano y cualquier relación que tenga con cualquier otro país, típica del anticomunismo de Guerra Fría, que no busca un balance, un equilibrio entre defender los derechos del médico como profesional y la necesidad y el aporte que significa brindar servicios médicos a poblaciones vulnerables, pobres, que han estado despojadas de esos servicios. Este es parte del debate político que durante muchísimo tiempo se ha tenido en torno a las misiones médicas, que es más una campaña política de la administración de los Estados Unidos en contra del régimen cubano que un tema de derechos humanos. Y yo le pregunto, ¿por qué o cree usted que realmente es solo parte de una campaña política o realmente este informe lo que expresa es que hay argumentos desde el punto de vista de los derechos humanos para sostener una crítica a este modelo de explotación laboral, si se quiere? Sí, pues un gusto nuevamente estar acá. Efectivamente, este informe lo que evidencia es que hay un patrón sistemático de violación de derechos humanos que se da, así como ocurre en la isla, en lo cotidiano, día a día, limitando las libertades fundamentales a todas las personas. También eso ocurre a lo interno de las misiones médicas cubanas. El informe es un informe de 200 páginas, de 71 testimonios directos que dan cuenta de una serie de características que dan para que el informe mencione son elementos conectores de trabajo forzado, son elementos conectores incluso de trata de personas, porque no se respetan las condiciones mínimas de un trabajo digno. No hay una libertad de movimiento para las personas que integran las misiones médicas cubanas, no hay una libertad de pensamiento, no hay una libertad de relacionarse libremente con otras personas, no hay una libertad de recibir su retribución, porque esta retribución que en el año 2022 la empresa comercializadora de servicios médicos cubanos, que es una empresa estatal, pues recaudó en un año 4.882 millones de dólares. Y ese dinero no fue para los médicos como tal, sino que se aplican una serie de retenciones al salario, y esas retenciones, según el informe, pueden llegar a estar entre el 65% hasta inclusive el 85% en retenciones, así como una serie de amenazas y de restricciones que se dan a lo interno. Todo esto quedó en una metodología documentado en 6 capítulos, y hoy el informe se presenta a la región, que tiene pues la obligación, como la tiene la comisión, de no minimizar esto, de no convalidarlo, de no hacer como que no existe, sino tenemos que evitar y erradicar que estas prácticas
sigan existiendo. El gobierno cubano ha insistido, el régimen cubano ha insistido en muchas oportunidades en que la participación de los médicos en estas misiones médicas, en esta estructura, es voluntaria y eso lo releva de cualquier responsabilidad en este sentido. Encontró la comisión en este informe que usted decía de más de 200 páginas, en todos los testimonios que encontró, que hay que decir que fueron testimonios de personas en diferentes lugares del mundo. Aquí está, estoy poniendo una gráfica del informe, pero ¿encontró alguna evidencia con relación a esto, alguna contradicción, la CIDH, con relación al voluntarismo de los médicos en la participación en estas misiones médicas? Sí lo encontró y sistematizó que varios de los testimonios coinciden en que no hay una libertad, no hay un tema voluntario como tal, porque muchos de esos testimonios dicen que existe una imposibilidad de poner término libremente a la misión médica, ya sea porque alguien quiera libremente quedarse en el país de destino o que alguien quiera libremente regresar a Cuba. Eso no es algo que tengan como una opción, sino que eso es castigado como un abandono a la misión. Y las consecuencias son económicas y son penales. Las consecuencias económicas son las de no recibir ninguna de la retribución que está retenida, y incluso se afrontan posibles penas de prisión si regresar antes de tiempo a Cuba, que pueden ir de 3 a 8 años, o si se quedase en el país de destino, una prohibición de ingresar a Cuba por ser tratado como desertor o traidor de la patria, y es una prohibición de volver a ingresar a Cuba por lo menos 8 años. Entonces, si alguien está sujeto a que no puede pensar libremente, a jornadas excesivas, a que no le pagan por el trabajo realizado, a que no puede poner libremente fin a la relación, esos son los elementos que nosotros en el informe llamamos conectores de trabajo forzoso. Y si bien la comisión, para poderle decir a alguien en un caso concreto, tiene que llevarse todo un proceso de una denuncia, el informe temático da cuenta que los elementos conectores de trabajo forzoso y trata de personas existen como tal, y deja de ser una narrativa para que la comisión, con una voz institucional, lo convierta en un documento técnico, con datos, con testimonios, con citas, con fuentes, que no solo señalan esta dramática situación, sino hace un llamado a los estados receptores para que sean exigentes en velar que esto ya no ocurra más, que se detenga, que haya un mecanismo de canal de denuncia, que haya una inspección, que haya un monitoreo, porque cada estado es obligado a que se respeten los derechos humanos en su territorio, sea de sus nacionales, de personas en tránsito, de personas en misiones médicas, pero se deben de respetar los derechos humanos de todas las personas. Médicos y profesionales cubanos que escaparon de misiones oficiales de la isla están demandando al régimen castrista. Sí, por lo que ellos califican de violación de sus derechos, el trato como esclavos y el castigo de que no les permiten entrar a Cuba. A mí me gusta mucho que usted traiga a colación sobre todo la responsabilidad de los estados receptores, porque en los últimos tiempos también, hay que decir, ha habido una actividad bastante intensa de parte de la administración de los Estados Unidos en función de denunciar este sistema, y eso ha llevado, sobre todo se ha discutido en la última cumbre del CARICOM, se discutió con relación a eso, y eso hizo que muchas islas del Caribe pues tomaran decisiones en este sentido. Pero yo hago una pregunta que me interesa mucho porque ha sido parte de la discusión de derechos humanos en torno a esta situación. Y es, en los casos de las misiones médicas cubanas, ¿podemos hablar, de acuerdo al criterio de la comisión, de acuerdo a lo expresado en este informe, de explotación laboral en términos jurídicos, en términos de derechos humanos? En términos jurídicos y derechos humanos, lo que la comisión señala es un trabajo forzoso. Es decir, aquí no estamos hablando de un derecho laboral donde se respete la dignidad de las personas. O sea, aquí estamos viendo cómo se despoja de esa dignidad para estar en un trato donde están subordinados bajo amenaza para que incluso, pues, no solo no reciban su retribución directa, exacta en su 100% de lo realizado, sino que están sujetos a un control, a un monitoreo, a una serie de reglamentos donde el apercibimiento es la prisión, donde no hay libertad, donde hay un temor de que no puedo quedarme en el país de destino, no puedo regresar a Cuba, sino que estoy sometido por la fuerza a unas condiciones que no controlo, porque es básicamente esta empresa estatal la que va imponiendo esos mecanismos. Y
es ahí donde los estados receptores no pueden hacer como que no observan o como que no tiene que ver con ellos el verificar que se estén o no respetando los derechos humanos, y parte de las recomendaciones y de las conclusiones es que deben existir pues esos canales que hagan que existan esos canales de denuncia, que exista esa supervisión. No es posible que los estados, para llamarse que cumplen los derechos humanos, cuando firman un convenio internacional, incluso en materia de transacción de bienes o de servicios, cláusulas donde se responsabilizan por el respeto de los derechos humanos de carácter laboral, si eso se pone y lo asumen como obligación para transacciones de bienes o servicios, ¿cómo no va a ser más que obligatorio y una debida diligencia reforzada cuando estamos hablando de personas, cuando estamos hablando de médicos, cuando estamos hablando de servicios esenciales humanitarios? Ahí la debida diligencia es aún más que reforzada, y a eso apunta el informe, que esto es una responsabilidad que no solo recae en quien envía las misiones, sino en quien las recibe también. Comisionado, yo sé que esto se va a discutir muchísimo, sobre todo después de que presenten el informe a las 7 de la noche, y se va a hablar del carácter político de la comisión y se va a hablar de la influencia política de la comisión. Por supuesto, digo, se va a hablar la gente cercana al gobierno cubano, al régimen cubano, pero como yo sé que el trabajo de la comisión no tiene una motivación política, tiene una motivación en derechos humanos, y por eso se toman el trabajo de investigar por meses, de ir a testimonios en diferentes lugares del mundo, de entrevistar personas, ¿qué tendría que cambiar desde el punto de vista de la estructura, de la forma en la que el régimen cubano lleva estas misiones para que cumplan los estándares internacionales que ha utilizado la comisión como referencia para llegar a sus conclusiones? Bueno, una pregunta compleja, porque si nos vamos al punto medular, al núcleo, no podemos hablar de respetar los derechos humanos en un estado donde no hay libertad, donde no hay democracia. Es decir, bueno, tenemos un régimen de facto puesto, digamos, que ya no respeta las reglas propias de la democracia. Es muy difícil respetar los derechos humanos, por lo que cualquier acción, cualquier política pública, pues no solo carece de legitimidad, sino que está impuesta por un poder fáctico. Entonces, realmente, si nos vamos al aspecto medular, es necesario como condición para hablar de respeto a derechos humanos que en un Estado haya una democracia, haya una transición democrática. Ese es el punto de fondo. Ahora bien, si aún se está pendiente de una transición, cualquier misión médica que se ofrezca a algún Estado receptor tiene que tener condiciones elementales de que el pago sea directo a quien está realizando el trabajo, en que sea voluntario realmente, que yo pueda a cualquier momento decirme regreso a Cuba o me quedo viviendo acá, porque en un país libre, en esa inherencia de libertad, yo puedo elegir a dónde me movilizo, en dónde quiero hacer mi proyecto de vida, y eso, que para la mayor parte del mundo es pues el ejercicio pleno de la libertad, no existe hoy en la isla, no existe hoy en Cuba. Es más, quienes han salido han sido muchas veces obligados a salir y quizás en condiciones de libertad no hubiesen abandonado su país. Entonces, para que se respeten los derechos humanos, nos tenemos que ir a la causa fundamental, que haya democracia, que hayan las libertades individuales inherentes a todo ser humano, y en tanto eso no ocurra, pues las condiciones de voluntariedad y retribución mínimas para llamar a algo una relación de servicios o laboral, y no llamarlo trabajo forzoso, como lo señala hoy el informe de la comisión. Comisionado, una última pregunta, porque sé que no le quedan mucho más minutos, pero sí siempre me gusta hablar del componente práctico o la aspiración que tiene un organismo internacional como la comisión después que emite un informe como este y lo presenta. Si yo le tuviese que preguntar a Estuardo Ralón, si le tuviese que preguntar a la comisión cuál es la aspiración o cuál es el escenario que se imagina la comisión que pueda derivarse de este informe a mediano y a largo plazo, ¿cuál sería esa aspiración? ¿Cuál sería ese escenario? Bueno, en el corto plazo, yo creo que sea una voz cada vez mayor, no solo del continente americano, sino a nivel global, donde se señale que es necesario que haya una transición democrática en la isla. Es decir, que todos lo podamos manifestar en ese sentido. Porque únicamente cuando esa ciencia y esas voces se unen, van generándose elementos para un posible cambio, para una transición democrática posible. Entonces yo le diría que en el cortísimo plazo que esa voz vaya aumentando. ¿Y qué es lo que añoramos muchos, lo que añora el pueblo cubano, los que apoyamos a ese valiente pueblo cubano? Es que como perseverancia a esta larga noche, lo que venga sea una etapa de democracia, de libertad, donde todos puedan libremente entrar, salir, hacer sus proyectos de vida en la isla. Esperemos eso realmente lo esperamos mucho con mucha
ansias yo agradecerle su presencia aquí y desearle muchísima suerte en la presentación del informe esta tarde a las 7 de la noche. ¿Es pública la presentación? Es un evento, le comento, hubo un cambio en el lugar. El evento se realiza hoy en el Museo de la Diáspora Cubana. Digamos, se hicieron algunas invitaciones, pero digamos hay espacios si alguien quisiera poder llegar a algún medio a cubrir, bienvenido. Bueno, ya ustedes saben, lo dijo Edgar Estuardo Ralón, comisionado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a quien despedimos desde aquí, desde este espacio, y le agradecemos como siempre su presencia. Muchísimas gracias. Me gusto saludar. Hasta luego.